¿Cómo lo habías titulado esto, Sara? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos haciendo silencio. Vamos a empezar la conferencia que tenemos organizada para esta tarde y voy a presentaros a Lidia Jiménez, que es la persona que hemos invitado para que os hable esta tarde del tema cómo se aprende a pensar y a querer. Y a Lidia Jiménez, que vosotros en primero no habéis tenido todavía ocasión de escucharla, otros alumnos sí, porque ha venido ya con frecuencia a la universidad. Pues Lidia Jiménez es la presidenta del Consejo Directivo de la universidad. Ella es una persona que ha dedicado su vida a los jóvenes, a la formación de los jóvenes, al acompañamiento de los jóvenes y es, digamos, que uno de sus grandes amores. Ella realizó estudios en la Universidad Complutense, se licenció en Filosofía, trabajó como profesora de Filosofía en la Universidad de Valladolid, es actualmente vicepresidente de la Fundación Universitaria Española y directora del Seminario de Pensamiento Ángel González Álvarez, donde ella ha publicado numerosas monografías sobre temas educativos y de antropología. Ella además ha fundado también una institución dedicada a la formación y al acompañamiento de familias, que es el Instituto Berit de la Familia, que está presente en varios países del mundo, en Latinoamérica, en Europa, por supuesto empezando aquí en España. Y ella es la directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, que es una institución de personas, de mujeres consagradas a Dios, laicas, que viven en el mundo y que dedican su vida pues a la evangelización, al acompañamiento de los jóvenes y de las familias. Entonces, el tema que hoy le hemos propuesto que tratara es un tema que ella conoce muy bien, ha dado numerosísimas charlas sobre este tema y mi invitación a vosotros es que aprovechéis la presencia de Lidia esta tarde entre nosotros. Hace poco escuchaba yo un comentario sobre Lidia, que, bueno, como yo la presento, tengo la libertad de decir lo que y entonces una persona que tiene un gran conocimiento de la situación de España, de la Iglesia en España, decía que es una de las personas pues más valientes, más inteligentes y más santas que hay en este momento en España. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía este periodista. Entonces, vosotros no la conocéis, pero pues con gran cariño le hemos pedido que viniera a hablaros esta tarde, porque a ella le importan los jóvenes, cada uno de los jóvenes, y también os quiero animar a que participéis en el tiempo que habrá después para poderle hacer preguntas a ella. Así que, bueno, doy las gracias a Lidia, la recibimos con un aplauso. Muy buenas tardes a todos, tranquilos, tranquilas, todo el mundo tranquilo. No voy a dar una conferencia de esas que producen sueño. Tampoco voy a dar una charla magistral, voy a tratar de hacer una tertulia con vosotros, caso de que vosotros después respondáis y hagáis también preguntas a lo que yo vaya planteando. El tema es cómo aprendemos a pensar y cómo aprendemos a querer. Pues un tema fundamental y un tema de una necesidad urgente en el momento en que vosotros os encontráis y en todos los momentos de la vida.
Pero antes de entrar a decir algunas posibles pautas de cómo nosotros podemos introducirnos en un pensamiento serio y cómo podemos equilibrar nuestra afectividad, educarla, liberarla del emotivismo, de la hipersensibilidad, para que sea una forma de sentir y de querer que ayude a un pensamiento fecundo, considero necesario hacer una introducción situándonos en la realidad social en la que nos encontramos, porque no todos los tiempos son iguales, no todas las personas son iguales y no todos los tiempos tienen los mismos desafíos que nos presenta el momento actual. Una de las características de nuestro tiempo es la superficialidad. La superficialidad. Vivimos la cultura de lo efímero, de lo que va pasando. Y un premio Nobel, Vargas Llosa, en su ensayo La civilización del espectáculo, pues ha caracterizado la sociedad actual como la cultura de lo efímero. Y la superficialidad y la inestabilidad, el vivir saturándonos de experiencias, de estar siempre buscando cosas nuevas, no profundizar en la realidad de esas cosas, padecer la insatisfacción que nos producen esas experiencias y enseguida apuntarnos a otras nuevas, pues es una de las características de nuestro tiempo. Una sociedad en la que vivimos altamente tecnificada, donde cada día nos dejamos sorprender por nuevos avances tecnológicos que aparecen en el mercado de consumo. A escala mundial, una carrera vertiginosa, no solo en el primer mundo, aquí donde nosotros estamos, sino también en el tercer mundo. Cuando se viaja, por ejemplo, por esos países de Latinoamérica, pues se ve niños en situación de indigencia y de bastantes carencias en lo económico, en lo educativo, pero tienen todos un iPad y tienen todos un móvil, pero eso es así. Y cuando se les sugiere que pidan alguna ayuda, pues piden, lo primero de todo, tener los avances tecnológicos más sofisticados para que lleguen a esos lugares donde a lo mejor la escuela que tienen es el puro suelo porque no tienen ni siquiera un edificio. Vivimos en una era totalmente tecnificada, una era de consumo y una era que nos contagia una superficialidad total. Vivimos en la sociedad digital. Muchos de vosotros todos sois nativos digitales. Y muchas veces a mí me dicen, claro, es que como tú no eres, es que yo soy nativo digital. Y digo yo, qué bien. Yo no soy nativo digital, pero resulta que ese progreso que nos ha proporcionado la era digital, que es progreso, si eso no se sabe emplear bien, produce unas adicciones que a veces degeneran en verdadera superficialidad, degeneran en verdadera ansiedad por tener lo último y estar totalmente deseosos de noticias, de nuevas experiencias. Y además de superficialidad y de ese vivir en la cultura de lo efímero, o en esa civilización del espectáculo, como dice Vargas Llosa, pues todos esos medios lo que hacen a veces al crearnos esas dependencias es que no seamos capaces de entrar dentro de nosotros mismos, de establecer espacios de silencio, de reflexión, y que nos impiden porque es que además nos impiden, no nos lo permiten esos medios, no nos lo proporcionan, el hacernos preguntas trascendentes, pero yo ¿para qué estoy aquí?
pero ¿yo quién soy? ¿Pero yo soy un ser totalmente acabado? No. Nadie. El ser humano es un ser, por principio, inacabado, que está haciéndose continuamente. Y bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puedo yo, ese ser inacabado que soy, ir proporcionándome los elementos necesarios para ir adquiriendo una personalidad, una madurez, un criterio, una fuerza de voluntad, una estabilidad emocional que me permita, en esta sociedad ruidosa, es otra de las características, ruido, estrépito, el chico que se compra una moto que sea la más ruidosa, porque la más ruidosa es la más cara y la que más apetece tener, ruido, estrépito. Entonces ese ruido, ese estrépito, pues me impide a mí vivir dentro de mí, me impide hacer un viaje a la interioridad, me impide hacerme esas preguntas que como sombras silenciosas pasan por mi interior si yo me quedo en algún momento y busco algún espacio para quedarme quieto, quieta, a solas, en silencio, haciéndome esas preguntas. No me puedo hacer preguntas, porque además si yo me hago preguntas, pues me puedo encontrar con algo desagradable, algo que no me gusta de mí misma, de mí mismo, y no tengo ningún interés en complicarme la vida. Y por no complicarme la vida, pierdo la vida, me convierto en una cosa más entre las cosas. Esa es la sociedad en la que estamos, la sociedad digital. Sois nativos digitales, tenéis que tener mucho cuidado. Tenemos seguridad en los avances tecnológicos producidos en las últimas décadas que, como dicen, inauguran una nueva era, la era digital. Los valoramos positivamente todos esos medios, como herramientas eficaces en nuestras relaciones sociales y acceso a la información. Pero no parece tan claro aún la forma en que estos avances han incidido en la personalidad de cada sujeto, de las nuevas generaciones, el alcance de estas transformaciones en el transcurso de la formación como personas, y más en los estudiantes universitarios, que permanecen conectados a sus aparatos electrónicos y paradójicamente, aquí es lo que yo decía, paradójicamente desconectados de forma progresiva a las cuestiones esenciales sobre su existencia y su fin en la vida, es decir, su principio y fundamento si habláramos en términos ignacianos. Se constata una especie de alergia social a formularse o formular cuestiones esenciales. Un discípulo de Lewis, de Reed, denuncia en su libro Huid del escepticismo que una educación universitaria hoy no tiene capacidad para responder a las preguntas esenciales de la existencia. ¿Existe lo real? ¿Existe la verdad? Y si existe, ¿podemos captarla o estamos condenados a una vida de radical escepticismo y de perpetua incertidumbre? Y no tiene capacidad porque no se educa en el pensamiento profundo, en la reflexión honda sobre nuestro ser, sobre nuestro quehacer, no se educa en la interioridad, en la reflexión, en el silencio. El ámbito educativo y social ha quedado inundado de una machacona jerga digital, alfabetización digital, brecha digital, nativo digital, calle digital, inmigrante digital, embrutecimiento digital, imaginario digital, cerebro digital, y yo diría ayuno digital, silencio digital, si no queremos convertirnos en una cosa más entre las cosas y en unos perfectos superficiales. Son acepciones de un término que también ha triunfado en su uso, el de vida digital, virtual. Sin embargo, no recalamos sobre el ruido comunicativo de la era digital al que está sometido el sujeto posmoderno,
que le impide una escucha atenta, objetiva y abierta a la verdad. Me refiero a los excesos de la sociedad del bienestar y sus efectos en la razón, pues si somos observados desde otras partes del mundo, más favorecidas, más desfavorecidas, vivimos intoxicados de comodidad. Vosotros no os creáis que en España todo eso que os pueden contar de que vivimos en una sociedad que tiene muchas carencias, que tenemos que hacer muchas reivindicaciones. Estamos en una sociedad en que tenemos una serie de privilegios y que estamos a la cabeza de otras muchas sociedades que aparecen como que están mucho más avanzadas que nosotras. Hace 3 días escuché una conferencia al director del periódico ABC, que hacía un elogio de España, un poco para contrarrestar todas esas cosas que se dicen de España. Tenemos una democracia consolidada, por mucho que algunos quieran alterarla, tenemos unas leyes que nos amparan, tenemos un sistema sanitario que es la envidia del mundo entero. Por ejemplo, hace poco en Australia salía un artículo diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que en España el sistema sanitario tenga tales medios de tal forma que cuando una persona necesita un medicamento para un tratamiento que es costoso, vaya a una farmacia y salga de la farmacia con el medicamento, con los medicamentos que necesita para ese tratamiento y pague 50 euros? Y eso era en Australia, ¿eh? Bueno, vivimos en una sociedad en la cual, pues, es una sociedad que si no ponemos un poco de freno es sumamente consumista. Y esa sociedad consumista, como tenemos, y algunos dicen, uy, no, la crisis. Bueno, es una crisis, pues sí, crisis, pero no tan crisis como nos han hecho creer. Y nos han hecho creer muchos que se han dedicado, pues, a difundir la cultura de la queja, Nos quejamos de todo, reivindicamos todo, no nos fijamos en lo positivo, nos fijamos en lo negativo y nos arrastran muchas veces a unas ideologías de las cuales caemos, pero vamos, presas en esas ideologías, haciéndonos creer que efectivamente vivimos en una sociedad depauperada cuando vivimos en una sociedad consumista. ¿Por qué hago esta descripción y me podría detener más largamente en hacerla? Pues porque tenemos que ser conscientes dónde vivimos, dónde nos movemos y qué elementos que aparentemente y realmente son elementos de progreso pueden incidir negativamente en una personalidad que se está formando y que se está haciendo. ¿Alguno de vosotras, alguna dirá, yo? Pues sí. Tú vas a ser enfermera, vas a ser abogado y ahora te estás haciendo, ¿verdad? No eres, estás en proceso de llegar. Pero a la vez que estás en proceso de llegar a ser enfermera o a llegar a ser ADE o llegar a ser ingeniero de tal, pues tienes que seguir progresivamente una formación de tu personalidad para que cuando tú seas un excelente profesional en esas materias en las que te estás formando, puedas ser también una excelente persona, puedas tener criterio, puedas tener conciencia de dónde está el bien y el mal y puedas tener también elementos para saber dónde está la verdad y dónde te están engañando, porque muchas veces nos engañan y nos manipulan las ideologías que se ponen de moda o que tienen una fuerza, sobre todo a través de medios de comunicación. Por eso es por lo que me detengo en esto. La era, esa era digital, pues se ha convertido muchas veces o se convierte en un materialismo y en un consumismo agresivo que reduce la persona a tener y no ser. La era del vacío Lipovetsky. Como persona, el ser humano se ha perdido en las cosas, en el reino de los objetos. Dicho de otra forma, la cultura contemporánea occidental ha reducido la persona a una sola de sus necesidades, el consumo. El exceso de la vida sensible promueve las pasiones. El consumo genera más necesidades
y según su grado de intensidad, éstas llegan a influir y ofuscar la razón, confundiendo lo bueno con lo apetecible. ¿Esto me apetece? ¿Es bueno? No. Hay una cosa que yo siempre digo y que debemos borrar nosotros de nuestro vocabulario. Tú no debes nunca decir, me apetece, es que no me apetece, es que, no, es que tú no puedes regirte, ni tu conducta puede estar sujeta al me apetece. Tu conducta tiene que estar sujeta a lo que debes, a lo que debes. Ay, no me apetece estudiar, pero sé que tengo un plan de estudio que además me le he proporcionado, me le he impuesto libremente, voluntariamente, razonablemente, el primer día que he venido a la universidad, y ese plan de estudio no me apetece, pero debo hacerlo. Y como debo hacerlo, pues yo destierro no me apetece. ¿Sí? Hay algunos términos que hay que borrarlos de nuestro vocabulario porque el pensamiento está configurado por el lenguaje. Y a fuerza de repetir una serie de palabras, pues se te va configurando el pensamiento por un lenguaje inadecuado. Es que no me apetece. Bueno, ¿tú crees que a una madre de familia a las 3 de la mañana la apetece despertarse porque su niño está berreando y llorando? ¿La apetece? Imaginaos si se da media vuelta y dice, no me apetece. No. Debe inmediatamente ponerse a atender a ese niño. Es que no me apetece ponerme a estudiar, me apetece más, pues entonces me pongo a estudiar, porque debo estudiar. Y además, como sé el influjo negativo que tiene esa era digital en la que yo estoy, y ese móvil que tengo siempre a mano, y ese WhatsApp, y esos mensajes que entran continuamente, y esa lucecita que se enciende en el móvil, pues entonces silencio digital. Para estar, porque somos modernos, claro, estamos en la era digital, somos nativos digitales y también tenemos que saber imponernos un silencio digital. No nos engañemos, el mal de nuestro tiempo no es el exceso de sensualidad también, sino la disipación. La disipación, el vivir atrapados en el mundo material, sin enfrentarnos a la realidad tal y como viene dada o como la generamos en nuestros espacios virtuales. Esta civilización tecnificada y ruidosa en la que vivimos parece pues que resulta emergente en esta sociedad educarnos en la interioridad, buscarnos espacios de silencio, preguntarnos quiénes somos, por qué estamos o para qué estamos en la vida, qué queremos hacer con nuestra existencia, educarnos en la interioridad para no caer en el automatismo y en la aridez de espíritu hasta llegar a la cosificación, a ese hombre disecado del que habla Eliot, del que estamos celebrando ahora pues un aniversario, en los versos de su poema Los hombres huecos. Somos los hombres huecos, los hombres llenos de serrín, que se apoyan unos contra otros. La conclusión de que hay que cultivar el interior de la persona para que sea ella misma, tenemos que preguntarnos, ¿y cómo hacernos? Pues en primer lugar, tenemos que recobrar el amor por el silencio. El silencio no está de moda, pero y alguna dice, pero tú te atreves a jóvenes universitarios, que es ruido, estrépito, ¿tú te atreves a hablarles del silencio? Sí. Y responden, sí, pero yo creo que no. ¿Sabéis por qué muchas veces vosotros no respondéis a muchas cosas? Porque nadie se atreve a proponéroslas. Pero cuando las proponen, cuando las experimentáis, las apreciáis, las valoráis, las reclamáis y no sois tan superficiales
como a veces creen, no, los jóvenes pasan de todo. En una universidad católica, y ahora vamos a la universidad en la que vosotros estáis. Bueno, pues una universidad católica sí, pero es que tiene que ser muy buena universidad, claro. ¿Pero qué es que sea muy buena universidad? Pues que vosotros seáis los mejores enfermeros, los mejores abogados, los mejores, en el orden profesional, los mejores. Una educación, una instrucción de excelencia. Pero, no sería una buena universidad y no responderíais vosotros a la confianza que vuestros padres y vosotros mismos habéis puesto en una universidad como la que os encontráis, si a la vez de hacer de vosotros buenos profesionales, nos proporcionaran un bagaje de conocimientos, de experiencias, esto que estamos haciendo aquí ahora, para que además de excelentes profesionales, seáis excelentes personas y no seáis objetos manipulables de un ambiente que está dominado por unas ideologías que muchas veces manipulan los criterios y tú no tienes armas ni tienes elementos porque no tienes conocimientos o porque no tienes voluntad o porque tienes una emotividad a prueba de bomba para reaccionar. Eso es lo que te va a proporcionar a ti la universidad. Y eso es lo que quiere decir ser una buena universidad, no solamente unos conocimientos científicos muy avanzados y de mucha competencia y de mucha calidad, que desde luego tiene que ser, si no tiene ese otro complemento, que más que complemento forma pues un tándem con la educación intelectual. Bueno, pues ¿cómo entonces entramos nosotros en la interioridad? Pues rehabilitando el silencio en nuestra vida, leyendo cosas sobre el silencio, pues sí, pero no es lo más importante. Hay cosas muy interesantes que yo os podría recomendar, es buscando cada día momentos de silencio, al final del día. Bueno, a ver, un repaso a cómo he vivido yo el día, lo positivo, lo menos positivo, lo agradable, lo desagradable, en qué cosas yo he fallado, qué cosas, pues he fallado porque no he estudiado. Tenía que haber estudiado 4 horas, y de esas 4 horas, pues entonces tú haces un momento de silencio y dices, oye, no, esto tengo yo que remediarlo. Yo no puedo cometer la injusticia grande de no rendir al máximo, de no sacar jugo a esas capacidades que yo tengo y a esos medios que me está proporcionando pues mi familia, me está proporcionando la sociedad, de poder venir a una universidad y poder hacer unos estudios. Tú al final del día te proporcionas un tiempo de silencio. Y te interrogas. Y en ese interrogatorio, pues, te vas conociendo más a ti mismo. Y te vas conociendo... Mirad, cuando yo digo en masculino, yo digo masculino y femenino, porque como no soy de la era digital, pues yo no digo femenino y masculino, digo masculino y femenino, digo las dos. ¿Me entendéis? Y si alguno dice, no, es que yo me siento aludido si no dices femenino y masculino, pues lo digo, no pasa nada, no es que yo esté cerrada al progreso. Pero, bueno, me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Bien, entonces, un tiempo en que yo dedico al silencio para recuperar quién soy yo y para fijar la atención en esa realidad interior que yo tengo y que muchas veces permanece para mí desconocida. Y una salvedad hay que hacer. Silencio no es una caída en el vacío, como piensan algunos. Es más bien una plenitud. Es una plenitud de vida. Pascal decía que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre de quedarse en silencio a solas en su habitación. La pedagogía del silencio es absolutamente imprescindible
para contemplar el mundo y para interiorizarlo. Un ambiente de silencio lleva a la persona en plenas facultades mentales a pensar, en primer término, en la realidad externa que le rodea. Después ese silencio le lleva a mirarse a sí mismo, le posibilita el conocimiento personal por medio de la interiorización y finalmente, si recibe el golpe de la gracia, si se siente atraído por ella, la persona descubre que no está hueca por dentro, que Dios habita dentro de su ser más íntimo. El silencio, decía el padre Tomás Morales, un gran pedagogo del siglo XX, es el lujo más grande de estos tiempos. El hombre de hoy tiene miedo a estar solo porque sabe que en ese silencio él se encuentra consigo mismo, se encuentra con los demás y se encuentra con una realidad que necesita conocer cada vez más. El silencio te proporciona un encuentro contigo mismo y un encuentro con los demás y un encuentro con Dios si sigues avanzando por ese camino. Entonces, primero, recuperar el gusto por el silencio. Ser reflexivos. La reflexión, cuando tú has vivido un acontecimiento, cuando has vivido, pues te preguntas, ¿por qué este profesor me cae antipático? O esta profesora. Y entonces tú reflexionas y dices, porque me exige, porque no favorece mi pereza ni mis gustos, porque exige, porque me exige. Entonces me queda antipático. Es que no explica bien. Sí, explica bien, pero exige. Bueno, entonces tú empiezas a reflexionar y dices, pues no es justo, mejor que me exija. El profesor tiene que ser muy simpático, el profesor tiene que ser competente, tiene que hacerse entender en la materia que está enseñando y luego tiene que estar siempre atento a escuchar no solamente vuestras consultas en el tema profesional o de la materia, sino cualquier consulta o cualquier pregunta o cualquier necesidad que vosotros queráis manifestar. Ese es el que es un buen profesor, no el que, es muy chistoso, dice muchos chistes, se deja llevar un poco también de la pereza que los alumnos favorecen y si tú reflexionas y dices, no, el profesor que a mí me interesa es el que llega a clase y me enseña, me exige y que le tengo después disponible para que me ayude en otras cuestiones. Necesito tiempos de reflexión, eso al final del día. Necesito de vez en cuando retirarme, hacer un tiempo de silencio. Favorece mucho el silencio el contacto con la naturaleza, el caminar por las montañas, el buscarte tus diversiones que no sean pues un fin de semana en que estás metido en ruido y en otras cosas y en más ruido y te metes en todo ese tipo de diversiones que terminan despersonalizándote muchas veces. Tienes que buscar el contacto con la naturaleza porque ese contacto con la naturaleza te serena, te da gusto por la belleza y te invita a la reflexión. Es una de las formas que tú puedes poner en práctica para ir adquiriendo ese espíritu de reflexión y de silencio. Otra, para liberarte de esa era digital, tecnológica que te abruma y que tú a veces, si no pones un poco coto a ello, pues te puede hacer caer en verdaderas adicciones, o sea, tú vas, por ejemplo, a tomar un café y ves a 4 personas al lado y están con el móvil allí encima. No les ves que están conversando el uno con el otro, o si están conversando, están mirando. Bueno, hay que imponernos ese silencio digital, vuelvo a repetir, silencio digital. Y una forma también es pues recobrar el gusto por la lectura. Nosotros ahora, a lo mejor me puedo equivocar en muchos de vosotros, pero por lo general todas las editoriales y
todas las librerías dicen, bueno, tendremos que acudir al libro digital, por lo que es el libro en papel es una verdadera ruina, tenemos que cerrar. Bueno, no es lo mismo, o sea, el leer, y alguno dirá, pero leo digital. Bueno, mejor es que te cojas un libro en papel y leas despacio y anotes aquello que vas leyendo. Y si hay una cosa que te interesa más o que te llama más la atención o que te puede servir más para otros trabajos que tengas que hacer o tal, te vas haciendo una ficha. Eso es una forma de recuperar el gusto por la reflexión y de aprender a pensar, porque aquí el tema era aprender a pensar y aprender a querer, ¿no? Bien, y aprendes a pensar y a reflexionar sobre lo que estás haciendo. El silencio digital, menos móvil, menos tablet, menos todas esas cosas, Facebook, etc. Con medida, pero cuidado de no caer en la adicción, no sentirte tampoco, porque hoy día una persona que no está metido en todas esas cosas se siente acomplejada. O sea, como dice, oye, es que yo si no tengo... Bueno, si yo os digo ahora una cosa vais a decir todo, uy, ¿será posible? Pues sí, claro, es posible. Yo no tengo WhatsApp. ¿Y sabéis por qué no tengo WhatsApp? Porque si tuviera WhatsApp no haría otra cosa más que atenderle. Y además mucha gente se enfadaría conmigo porque no le contestaría al minuto, no lo tengo. Y hace poco, o hace unos meses, pues un señor con el que yo tenía que trabajar en un consejo, me llama y me dice, oye, te llamo para decirte tal y tal y tal, y porque como no tienes WhatsApp, a los demás les he puesto un WhatsApp, y tú como no tienes, me lo dijo varias veces, y digo, no, pero dime, y ya me da la explicación, y yo digo, pues oye, pues no te imaginas lo que me alegro de no tener WhatsApp, porque me ha permitido estar charlando ahora contigo, hablando contigo un rato, que hacía tiempo que no hablábamos y tal. Es que eres incorregible, o sea que encima me dice, digo, sí, no, te digo que me alegro, o sea, ¿no le vas a poner? Digo, no. Bueno, y yo me considero una persona que no estoy al día y que no estoy, pues, si queréis hacemos la prueba, no estaré al día de la última canción de no sé qué, pero yo no me considero que estoy, vamos, en plan troglodita fuera de la civilización, porque no tengo eso. Y mucha gente, pues, siente como complejo, uy, pero ¿cómo no vamos a...? Bueno, pero entonces tú... Bien, ¿me entendéis? Utilicemos con medida todos esos medios, no nos dejemos condicionar excesivamente por ellos, que nos disipan, nos distraen interiormente y no nos permiten pensar. ¿Piensan por mí? Yo tenía un profesor de filosofía que empezaba la clase y decía, ¿vivimos o nos viven? Ya nos quedábamos todos así, decía, ¿vivimos o nos viven? Yo muchas veces he pensado, ¿qué razón tenía? No vivimos, nos viven todas las situaciones. Bien. Contacto con la naturaleza, recobrar el gusto por la lectura, tener siempre a mano. ¿Pero qué libro? El bestseller ese que sale, que se pone de moda y que no dice nada. O que si dice algo es meterte en un mundo irreal, que no es la realidad de las cosas, sino un mundo irreal. O que excita tu sensibilidad y tu emotivismo. Pues no. Es un libro que te ayude a formar el criterio, que esas personas que tú tienes ahí en la universidad, que son tus tutores o tus tutoras, te pueden recomendar, y tienes un libro de lectura que te ayuda a pensar y que te ayuda a cultivar la reflexión. Pero eso, y cada día un tiempo de reflexión al final del día, y viendo cómo vives tu plan de estudio, de trabajo, de ayuda en tu familia, de generosidad con los compañeros, amigos, bueno, lo que es tu vida, al final del día, una revisión de cómo vas viviendo, para que no te vivan y que seas tú el que vivas. Y eso es lo que te va educando el criterio. Educación, pensar bien era, ¿no? Y querer bien. Bueno, el querer bien, pues se refiere a la educación del corazón. Y aquí yo pido que si se me va a invitar otra vez, pues un día sea solamente para esto, porque claro,
Esto de la educación del corazón es un tema interesantísimo, pero que da no para una charla, sino para muchas. El corazón es pues ese órgano tan potente que tenemos en nuestra persona, y el que tiene la que tiene un corazón grande, generoso, pues tiene una riqueza enorme. Ahora bien, si ese corazón no se educa, si ese corazón, que es como una bomba explosiva de afectividad, de emotividad, de emoción, si eso no se equilibra, pues esa bomba se puede convertir eso en una bomba, pero en una bomba destructiva. Es necesario educar la sensibilidad, es necesario educar el emotivismo, es necesario educar nuestros estados de ánimo. ¿Por qué? Porque cada facultad, el hombre tiene la facultad de pensar, entendimiento, facultad de querer, la voluntad, la facultad de sentir, pues el corazón, la facultad de pensar, el entendimiento, la facultad de querer, la voluntad, y la facultad de sentir, el corazón. Y si esas tres armónicamente se les educa, pues entonces hay una persona armónica, hay una persona estable, hay una persona que sabe lo que quiere. Y como sabe lo que quiere y tiene voluntad, pues entonces sabe poner los medios para llevar a efecto eso que quiere. Y utiliza también la sensibilidad, que es la que te da la fuerza emotiva y la motivación para que tú actúes. Entonces eres una persona equilibrada, eres una persona pues armónica, eres una persona... Yo siempre pongo un ejemplo, que es: vosotros habéis visto una jirafa. Bueno, pues una jirafa es un ser lo menos armónico que conocemos. ¿Por qué? Porque tiene una cabecita pequeña, un cuello enorme y un abdomen muy grande. Pues es en una persona que es jirafa, la que a lo mejor tiene una cabecita, pues nada, que no piensa nada. Luego tiene un abdomen, un sentimiento enorme, y una voluntad tan débil, que es como el cuello de una jirafa. Pues esa persona no es armónica. Y si alguien me dijera a mí, y de todas esas tres facultades, ¿cuál es la más importante? Pues las tres. Y por eso deberíamos dedicar pues un tiempo a cada una. Pero bien, educar en el pensar y en el sentir. Educar el corazón es fundamental, la afectividad. Una persona que no es afectiva, que no tiene sensibilidad, pues tiene una carencia fuerte. Pero una persona que se deja llevar continuamente de la sensibilidad, de la afectividad, pues también. Y no piensa. Mirad, os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender muy bien. Y porque ya no tenemos mucho tiempo, si no os pondría más. Ahora me voy a referir a una chica, también después al chico. Una chica que claro, se fija en un chico. Y el chico no se ha fijado en ella. Pero ella dice: no, sí que me ha mirado. Imaginación, no la ha mirado. Es que en esa dirección que ella ha mirado estaba el chico. Ah, pero no me dice nada porque es tímido. El chico no es nada tímido, si tú no le conoces. Y sigue la cosa. Pero... Y no me dice nada, pero ¿por qué es tímido? Y tú sigues alimentando ahí una imaginación y una sensibilidad que además luego te hace sufrir, porque el chico nada, ni sí ni no, nada, si es que no se ha fijado en ti. Eso quiere decir tener una afectividad no equilibrada. Bueno, imagínate que se fija en ti uno y te dice que te quiero. Y entonces tú, si tienes la cabeza en tu sitio y tienes el corazón un poco quieto y no tienes una explosión de emotividad, cuando oyes eso le dices: ¿y para qué me quieres?
Y la otra dice, uy, si digo eso va a decir que soy una borde. No, tú dices, ¿para qué me quieres? Te puede decir que te quiere para pasar un rato, para, yo qué sé, o te puede querer para una cosa seria, ¿para qué me quieres? Dímelo un poco más lejos porque te escucho mejor. Y entonces, si una tiene el corazón, la afectividad no la tiene educada, pues entonces ahí muchas veces se cometen muchos errores. ¿Por qué se cometen errores? Porque una persona se enamora de otra y no es un verdadero amor, sino que es un enamoramiento. Cuando hay un enamoramiento quiere decir que no interviene la cabeza para nada, interviene solamente el sentimiento, el atractivo físico, que son parte del amor y parte de la afectividad. Y entonces cuando eso a lo mejor no llega al término que tú habías pensado, pues entonces sufres terriblemente y eso es terrible y qué mal y todo. Pero bueno, si es que tú no has utilizado la cabeza. Y como no has utilizado la cabeza, se te ha hipotecado, has adornado a esa persona de una serie de cualidades y condiciones que no tiene, porque tienes el corazón totalmente alterado, porque has tenido un golpe de emotividad y has tenido un flechazo de esos que te ha impedido pensar fríamente sobre esa situación. Y luego no has tenido la fuerza de voluntad suficiente para decir, no, esto a mí no me conviene, yo por aquí no voy bien, ¿entendemos? Entonces es fundamental pensar bien, equilibrar la afectividad, la susceptibilidad, la sensibilidad exagerada, la imaginación, y luego después tener una voluntad para que armonice toda esa realidad y haga de nosotros personas que tenemos un equilibrio emocional, tenemos un criterio claro y somos personas con una estabilidad y con una madurez en nuestra personalidad, que como os decía antes, eso no se improvisa, somos seres inacabados y tenemos que irlo haciendo poco a poco, invirtiendo tiempo y a veces renuncia en esa formación humana que nosotros necesitamos. Gracias. Muchísimas gracias por esta preciosa conferencia, Lidia. Y ahora tenemos unos minutos muy breves para hacer preguntas. Os han repartido unas hojas donde podéis escribir las preguntas que queráis hacerle a Lidia. Escribid con letra clara y os animo a que aprovechéis con agilidad para que podamos responder, para que ella pueda responder a las más posibles antes de terminar. A ver, ¿algún papelito o alguno que lo haga sin papelito? Podéis también usar el micrófono directamente, si hay alguno que se lance. ¿Eso tiene un papel en la mano o qué tiene? Si ya hay alguno, los podéis subir, ¿eh? Si ya hay alguno que os hayan pasado, los podéis subir. También podéis poner en el papel, el próximo día que le inviten a venir aquí o que te inviten a venir, queremos que nos hables de tal punto que no nos ha quedado muy claro. Y como creo que me han invitado otro día, pues empiezo por ahí. Pero tenéis que decir algo y preguntar algo, porque yo había dicho que íbamos a hacer una tertulia y si ahora solamente he hablado yo me voy a ir un poco preocupada por haber hablado demasiado y no haberos dejado hablar a vosotros. Bueno, también puede ser que estaba todo tan claro, ¿verdad? Que
tengo una pregunta. Sí, muy bien, muy bien. A Sí, más alto. Acércate. ¿Cómo se educa la sensibilidad? ¿Cómo? ¿Cómo se educa la sensibilidad? Pues de muchas maneras. Mira, primeramente, si tú eres una persona muy narcisista, muy narcisista, siempre pendiente de ti misma, el narcisismo también es un mal de nuestro tiempo. Pensar siempre en ti, me, conmigo, pues no vas a tener sensibilidad, por ejemplo, cuando ves, como ahora, que se ha hundido un barco y no sabemos qué ha pasado en los tripulantes. O no vas a tener sensibilidad cuando recibes una noticia de que pues, muchos se han ahogado cuando intentaban llegar a la costa, emigrantes, etcétera. No tienes sensibilidad, piensas excesivamente en ti misma. Y no tienes sensibilidad por eso, precisamente, porque tienes un excesivo narcisismo. Por eso hay que salir de uno mismo, hay que procurar ayudar a los demás, hay que inscribirse en actividades de voluntariado, porque eso te sensibiliza a ti. Hay que contemplar la naturaleza para que seas sensible a la belleza. Hay que escuchar buena música, porque si escuchas buena música te haces sensible a lo bello de la música. Así es como educar la sensibilidad. Muchas facetas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, es que sois de primero, ¿no? Todavía no estáis acostumbrados. Un poco tímidos. Bueno, pues quedamos pendientes de hacer las preguntas la semana que viene, que vamos a tener otra vez a Lidia con nosotros. Y la vamos a despedir porque nos ha gustado mucho la charla, estoy segura de que nos ha hecho pensar y nos hará pensar. La despedimos con un aplauso y la semana que viene intervenimos.